Se dice que es autor directo y eso es llevar más allá de lo que manifiesta la norma, porque no puede el juzgador suponer que imaginariamente que el autor directo tuvo contacto con coautores quienes ya tenían un plan criminal y a la vez división de funciones y estas mezcladas. Con este plan criminal decidieron montar que una persona que no tenía plan para que ejecute su delito, lo cual es totalmente aberrante dentro de la concepción jurídica de participación. Por lo tanto, no es coherente lo manifestado por el Tribunal de Apelación. Este Tribunal de Casación tiene la obligación de analizar la constitucionalidad. Para que la sentencia sea constitucional debe ser digna de objeto de valoración de casación. A la vez tiene que ser coherente, razonable, entendible y sobre todo constitucional. Sin embargo, al haberse interpretado erróneamente lo que prescribe el artículo 42 referente a la coautoría y toda vez que mi defendido, al decir al Tribunal de Apelación, no formó parte de este plan criminal y no hubo división de funciones, solicito se case la sentencia. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Una vez escuchada la fundamentación del recurrente, se le concede la palabra al recurrido para que conteste. Por favor, señor recurrido, sea conciso y breve en su intervención. Muchas gracias, señor. Muy buenos días, miembros del tribunal, día secretario, la parte del recurrente y parte del defensoría. Como mencionado, el casacionista se ha podido cumplir con los parámetros de la fundamentación, ya que ha indicado que la sentencia recurrida manifiesta que existe una errónea interpretación en el artículo 42, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, ya que en la parte de la sentencia se encuentra el error de derecho. Sin embargo, a su exposición podemos ver que es un poco confusa con la relación a la realidad, ya que no ha logrado demostrar con la existencia pertinente del error de derecho de la sentencia, más aún su trascendencia. Y si es bien cierto, el Tribunal de Apelación claramente expone que en la parte resolutiva de la sentencia el Tribunal de Apelación hace el análisis total de los elementos fácticos y que contrarresta con los probatorios y de esa manera llega a determinar con claridad la certeza y los acuerdos de derecho, ya que el hoy casacionista Berrier Audero Hermosa Ayala es el autor directo en cuanto los hechos probatorios se demostró que a él se le encontró las sustancias de estupefacientes que venían camufladas en las dos almohadas de la rueda que llegaban aquí. Inclusive el señor procesado Berrier Audero Hermosa también venía con un grupo de los demás procesados. Contemplando con el artículo 76, numeral 7, literal de la Constitución de la República del Ecuador, al haberlo ubicado en el artículo 42, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, por lo tanto, le solicito se declare procedente el recurso de casación, ya que por medio del doctor Fernando Guerrero, el fiscal Pichincha, la sentencia recurre en la dictada del 17 de enero de 2017 a las 15 horas con 19, por cuanto a la misma se revoca por aquella del tribunal. Y se declara la inocencia de las procesadas Lidia Janet Anguizaga Elizalde e Hilda Isabel Hidrobo Durán. Ya que se acepta el recurso de casación por la causal de indebida aplicación por la contravención expresa en el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal y por la indebida aplicación del artículo 5, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, de la controversia expresa en el artículo 455 del COI, se debe manifestar que existe una contravención expresa de la norma jurídica, ya que cuanto a los elementos fácticos no tiene la relación con la normativa jurídica que se ha aplicado en este caso, ya que se aplicó en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República de Ecuador, que se refiere a la inocencia de las hoy absueltas. Sin embargo, se puede señalar con claridad que el anexo causal se ha demostrado dentro del proceso y por tanto es preciso referirse a los hechos, sin querer que esto valore la prueba,
con claridad se determinó que aquellas se encontraban transportando dicho elemento prohibido dentro de las amoras cuando realizaban un viaje desde Lago Agrio hasta aquí. En virtud, Fiscalía demostró con claridad y con las pruebas pertinentes que las hoy absueltas habían adecuado su conducta al artículo 120, numeral 1, literal D del COI. Sin embargo, de haberse demostrado con claridad los elementos fácticos con los elementos probatorios en que se demostró la conducta de las hoy absueltas, los jueces de la sala de la Corte Provincial de Pichincha hierran al haber aplicado el artículo 5, numeral 3, indicando que existe duda razonable, sin explicar de todas formas cómo los elementos probatorios no alcanzaron a determinar la responsabilidad de hoy absueltas y desechan la responsabilidad de aquellas. Por lo tanto, al haberse incurrido con este error de derecho, Fiscalía solicita se corrija el error de derecho y se aplique la norma correspondiente que está en el artículo 120, número 1, literal D del Código Orgánico y Penal Penal, por cuanto al haberse determinado que existe la inocencia de las hoy procesadas. Y se estaría dejando en impunidad un delito que considera grave, como es el transporte de las sustancias estupefacientes catalogadas sujetas a fiscalización. Y solicito se acoja el recurso de casación por parte del fiscal. Hasta aquí. Muchas gracias. Se le concede la palabra a la defensa técnica de las procesadas no recurrentes para que se pronuncie en este caso a la Defensoría Pública. Buenos días, señores miembros del tribunal, señor secretario, abogada casacionista, representante de Fiscalía Pública presente. Soy la abogada Carla Enríquez y comparezco el día de hoy como defensora pública en nombre y representación de los señores Patricio Liderson Urbano Almeida y Deney Jimmy Díaz Villarroel, quienes habían presentado los recursos de casación pertinentes que fueron inadmitidos. Por lo que solicito, señores miembros del tribunal, que en la parte pertinente del artículo 652, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, que corresponde a la extensividad, en caso de que se acepten los recursos de casación de mis defendidos, esto específicamente ya que se habló sobre la coautoría y autoría. Señores jueces, me encuentro representando de igual forma a las señoras Lidia Yaneda Guisaca Elizalde e Ida Isabel Droudman, ante lo cual se han presentado un recurso de casación específicamente en contra de mis defendidos, ya que ellas se encuentran ratificando su estado de inocencia. Ante lo cual el representante de Fiscalía ha citado la sentencia contra la cual ante la cual ha presentado la casación por los presupuestos taxativos de contravención expresa del artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal e indebida aplicación del artículo 5.3 de la misma norma. En ese caso, tanto de la contravención expresa no se determina en qué, considerando la sentencia recurrida, se encuentra el error. Y lo más importante, no se ha desarrollado el presupuesto taxativo y de contravención expresa. Tampoco no nos indica el porqué ni cuáles fueron las razones o motivos por las cuales se dejó de aplicar el artículo 455 referente al Código Orgánico Integral Penal. Tampoco nos refiere cuál es el supuesto error de la sentencia recurrida en la decisión de esta causa, especialmente en la parte dispositiva de la sentencia. Al referirnos al supuesto taxativo de indebida aplicación del artículo 5.3, cuando se invoca este mismo, debe referirse si la norma es indebidamente aplicada. Se debe hacer referencia a qué norma debe ser aplicada por el juzgador de instancia. En el presente caso, solo se ha dicho que es indebida aplicación del artículo 5.3. Referente a la duda razonable, sin desarrollar cuál es la norma correcta que el juzgador debió haber aplicado en instancia. Debo indicar que la contradicción realizada por la abogada recurrente, Fiscalía indica que la sentencia se encuentra debidamente motivada, pero ya refiriéndose al recurso casacional, Fiscalía nos indica que se trata de una sentencia inmotivada. En referencia al recurso casacional propuesto por Fiscalía en contra de las señoras Lidia Yaneda Guisaca Elizalde e Inda Isabel Droudman, no ha sido fundamentada en legal y debida forma, por lo que en relación a las dos procesadas no recurrentes que se encuentran en estado de inocencia,
Solicito, señores jueces, se confirme la sentencia subida en grado. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Se le concede la palabra al doctor Daniel Urquizo, juez de hecho, para que fundamente sus argumentos. Mediante sentencia del 9 de marzo de 2016, a las 9:50, luego de correspondiente audiencia oral pública y contradictoria del juzgamiento, dentro del juicio 17-26-2015-04-398, por el delito tipificado y sancionado en el artículo 220, numeral 1 de literal D del Código Orgánico Integral Penal, el Tribunal de Garantías Penales